todos ustedes. Este jueves 21 de agosto tenemos el privilegio de recibir a nuestro consocio, el doctor Manuel Aguilar Moreno, quien presentará su conferencia Frida Kahlo, el pincel de la angustia. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García para que conduzca esta sesión. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta solemne sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del jueves 21 de agosto del 2014, en el 150 aniversario de nuestra sociedad. Antes de iniciar, quisiéramos rogarles que hicieran el favor de apagar sus celulares o ponerlos en vibrador si son tan amables. Integran esta mesa el doctor Manuel Aguilar Moreno, nuestro consocio y conferencista. Está también con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño. Él es nuestro presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, y su servidor Rubén Rodríguez como secretario general. Me voy a permitir dar unos pocos datos de nuestro conferencista, el doctor Manuel Aguilar Moreno. Él nació en esta ciudad de Guadalajara, cursó la preparatoria en el Instituto de Ciencias, tiene también estudios de Ingeniería y Educación en el ITESO, cursó estudios también de Historia de México en el Colegio de Jalisco, fue maestro en el Instituto de Ciencias y en el ITESO de Guadalajara durante más de 15 años. Fue asimismo director de la preparatoria del Instituto de Ciencias de 1989 a 1995. Es egresado de la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas, en Austin. Obtuvo su doctorado en Historia del Arte y Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad de Texas. Ha sido profesor de los cursos de verano de la Universidad de San Diego en los cursos de Muralismo Mexicano e Historia de Latinoamérica. Ha escrito libros sobre arte e historia, como El Panteón de Belén, un estudio histórico arquitectónico, En busca del Atl-Kiahuitl, Cajititlán, la historia del culto a los muertos en México, Utopía de Piedra, el arte tequitqui de México, La vida entre los aztecas, El rostro humano de Hidalgo y otras publicaciones. Creo que el doctor Aguilar no necesita más presentación, es quizás el de mayor audiencia y además esta es su casa. Dejo el uso del micrófono a nuestro amigo y consocio Manuel Aguilar Moreno. Muy buenas noches a todos. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Siempre es muy bonito volver aquí a nuestra tierra y poder intercambiar ideas, expresar algunos conceptos. Y quiero comentarles también, aquí están varios de mis exalumnos, lo cual me da mucho gusto también, algunos compañeros. Y bueno, pues todos los socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Pues este tema, Frida Kahlo, el pincel de la angustia, es un tema que mucha gente se puede preguntar, ¿por qué hablar de Frida Kahlo otra vez? Si es un tema que se repite y se repite y se repite. Es una figura muy polémica, Frida Kahlo. Ahí tiene miles de gentes que la odian y miles de gentes que la aman. Es un personaje que no puede pasar, no es un personaje tibio, es un personaje que puede pasar desapercibido. La intensidad misma de su vida se refleja en la intensidad como el público se acerca a ella, no la reconoce, no la reconoce. Hace un par de años, platicando con una colega en la Universidad de California y platicando sobre el tema de Frida Kahlo, me decía ella, bueno, ¿y por qué hablar de Frida Kahlo? Si que no hay otras mexicanas que han sufrido y que pintan también. Entonces esa pregunta se me quedó muy calada, porque bueno, en mis clases yo trato el tema de Frida Kahlo, el periodismo mexicano, etcétera, la relación de Frida con el México de su tiempo y del arte de su tiempo, etcétera.
definitivamente hay muchas gentes, hombres, mujeres, artistas muy valiosos de la misma época de Frida Kahlo. Y la figura de Frida Kahlo, de alguna manera, inconscientemente o incluso ajena a ella, ha llegado a opacar las carreras de otras personas, ¿no? De otras artistas de la época. Pero es una situación en la cual no es algo deliberado, sino es una situación que se ha dado por la circunstancia de la creación de una fridomanía, una mitificación del personaje que va más allá de lo que es la pintora misma. Antes de darles cualquier conclusión, vamos a presentar un PowerPoint con la historia de Frida Kahlo y sus pinturas, e iremos clarificando el por qué, cuál es el valor que Frida Kahlo tiene, independientemente de los mitos que la han envuelto. Y yo estoy convencido, a lo largo de casi 40 años de enseñar historia, que aunque nos insisten mucho en separar el mito del hecho histórico, llega un momento en que los dos se funden de manera que se hacen inseparables. Es decir, la historia y el mito las tenemos que tomar en su contexto. Hay que tratar de discernir el límite entre los dos, pero hay momentos en que ya no sabes cuál es la realidad y cuál es el mito. Y eso hace fascinante la historia misma también, porque a pesar de la tecnología y de las comunicaciones, a veces pasan cosas que seguimos sin saber una respuesta exacta, a pesar de que tenemos cámaras y tenemos tantas cosas. Si yo les pregunto, bueno, ¿quién mató a Kennedy? Pues hay un montón de respuestas mucho más complicadas que la vida de Frida Kahlo, ¿no? Pero, y eso que ese hecho fue filmado, había cámaras, había tecnología, ahora tenemos más, y sin embargo habrá muchos hechos que al final no sabremos hasta dónde llega el mito y hasta dónde llega la historia. Entonces vamos a tratar de descifrar un poquito en esta hora que tenemos la figura de Frida Kahlo, y al final quedará en la conclusión de ustedes mismos si la siguen amando o la siguen odiando. Entonces vamos a pasar, por favor, a ver las imágenes más bellas que se han tomado de la figura de Frida Kahlo. Como ustedes saben, Frida Kahlo es un tipo de persona que en algunas fotografías aparece bellísima y en otras totalmente lo contrario. O sea, no es una persona automáticamente fotogénica, podemos decir, aunque siempre muy interesante su rostro. En este caso es una de las, para mí, de los momentos en que se captó mejor la figura de Frida Kahlo dentro de su historia, y fue en un momento de una gran crisis personal de la pintora. Sin embargo, se logra esta imagen bastante serena, podemos decir, de la figura de ella. Esta fotografía se usó hace unos años en una exposición que se hizo en la Ciudad de México, en lo que era la casa de Diego Rivera en San Ángel, que ahora se utiliza como centro cultural, y se llamaba Pasión por Frida, y era una visión hacia la mitificación de Frida. Es decir, se presentaban todos los objetos que existen, desde una pluma con la imagen de Frida Kahlo hasta un reloj, un llavero, y se trataba de explorar un poco por qué esa fridomanía. Y no sé si sea consuelo o no, pero les quiero decir que la fridomanía, que es una patología dentro del estudio de la pintora, es más intensa en Estados Unidos que aquí. Aquí como que ya pasó un poco de moda esa intensidad. Es una figura que se reconoce siempre y siempre se hablará de ella, pero no hay esa intensidad exagerada de escudriñar cada rincón de la figura de Frida. Entonces ahorita en Estados Unidos hay esa como moda. En Francia, pues no se diga, ¿no? Hay países donde se ha convertido en un ícono que abarca muchos aspectos, ¿no? Desde feminismo hasta libertad y muchas otras cosas, ¿no? Aquí es el lugar, la Casa Azul, Coyoacán, donde nace Frida en 1907. Frida, ella a sí misma mitifica su fecha de nacimiento.
Ella decía que había nacido en 1910 porque quería que ella se consideraba una hija de la Revolución Mexicana y quería coincidir con la fecha de la Revolución. Entonces, ella siempre hablaba de haber nacido en 1910, pero su acta de nacimiento y los datos reales la ubican en 1907. Frida muere en 1954 a la edad de 47 años de edad. Eso es otra cosa muy interesante, cómo una persona con una vida relativamente corta puede dejar un impacto tan grande en el mundo del arte. No sería fuera de lugar decirles que la pintura latinoamericana más cara que se ha vendido en el mercado internacional es de Frida Kahlo, $4.2 millones. Y podríamos atrevernos a decir que técnicamente hablando hay mejores artistas latinoamericanos que ella, pero pues sus pinturas valen $1 millón o menos. El mismo Diego Rivera cuesta menos que Frida Kahlo. El porqué de esta pregunta, el contestar esta respuesta es un poco largo, podríamos meternos después a hablar de eso, ¿no? Cómo funcionan los mercados de arte, que es otra cosa que tiene una lógica distinta a la que tenemos los comunes mortales, ¿no? Entonces, tú puedes crear un artista ahorita que valía $5 su pintura ayer y hacer que valga $5,000 de ayer a hoy. O sea, así funciona el mercado de arte. Ojalá que todos fuéramos pintores y pudiéramos mover esos mecanismos, pero esta casa es la casa donde construyeron los papás de Frida en 1904, o sea, hace 3 años antes que naciera Frida. Una casa de un poco más de 100 años, una casa mexicana muy típica de una población pequeña como era Coyoacán entonces, que era una población independiente de la Ciudad de México. Vemos la entrada con la colección de arte popular que tenían Diego y Frida. Eran ellos amantes del arte popular, lo cual se refleja en la pintura de los dos, en el trabajo de los dos, de diferentes formas. Estas son algunas vistas del patio de la casa de Frida. Hay un letrero que dice: Frida y Diego vivieron en esta casa de 1929 a 1954. Bueno, con intervalos, ¿no? Entradas y salidas, y se peleaban y se iba uno para allá y el otro venía para acá, y Trotsky vivió un tiempo ahí. Bueno, era una casa que recibía a mucha gente, ¿no? Yo creo que de los personajes de la época, muchísima de la gente importante de la época visitaron esta casa. Aquí vemos algunas diferentes imágenes. Fíjense que la casa de Frida Kahlo por muchos años, estuvo muy hermética hacia el público. Al principio nomás te dejaban tomar fotos de la puerta, después permitieron tomar fotos del patio, ¿no? Como ven ustedes aquí, y apenas hasta el año pasado permitieron tomar fotos del interior de la casa. Incluso cambiaron la museografía para que te puedas acercar más a los objetos personales de Frida. Resulta que la que manejaba el patrimonio de Diego Rivera y Frida Kahlo era la señora Dolores Olmedo, que siempre fue muy celosa de cuidar todo y no dar permisos. Y cuando muere, Frida había dejado un cuarto cerrado en su casa, y le dijo a Dolores Olmedo: este cuarto lo puedes abrir tú cuando yo me muera, pero no antes. Y ya se deja la casa, y Dolores Olmedo decide que se abra el cuarto hasta que ella muera. Nunca lo quiso abrir. Entonces, cuando se abre el cuarto apenas hace un año o año y medio, se descubren un montón de pinturas que no se conocían de Frida, que estaban ahí guardadas. Se descubren todos sus corsés, todos sus aparatos de tortura médica, es decir, para que pudiera caminar, etc. Y una serie de documentos, o sea, un tesoro de Frida que estaba ahí, que nos ha cambiado un poco algunas cosas. La casa se tuvo que reacomodar la museografía para incluir nuevas cosas que se encontraron. Se encontraron un montón de pertenencias de ella, como sus collares, que algunos de ellos salían en las pinturas, pero que no se sabía dónde estaban. Pues estaban en ese cuarto. Entonces, la historia pues va siempre ofreciendo sorpresas, ¿no? Y vamos completando nuestro conocimiento de las cosas. Mucha gente a veces dice: no, pues el arte, la historia, pues
ya no se puede descubrir más de lo que hay, ¿no? Pues hay constantes sorpresas, algún papel perdido en un archivo que nos trae y nos cambia la visión de cosas, ¿no? Entonces, es el caso aquí, y apenas exhibieron los objetos nuevos que encontraron en una exhibición que se acaba de terminar hace unos meses en la Ciudad de México, ahí en casa de la Casa Azul. Y entonces están dejando tomar fotografías. Desgraciadamente, esas fotografías las tomé hace 2 meses y las tengo en Estados Unidos, no las alcancé a meter aquí. Entonces vamos a ver algunas cosas un poquito más de lejos, pero ahorita puede uno hasta retratar las muñecas. Frida coleccionaba muñecas, Frida coleccionaba un montón de cositas muy curiosas de arte mexicano, miniaturístico, y todo eso lo tenía en un ropero de su casa. Pero ahora ya te puedes acercar y ahí tomarlas. Es algo muy valioso para conocer más el ambiente de Frida Kahlo. Entonces, desgraciadamente, ahorita pues, van a ser fotografías más tradicionales, no las más últimas, por esa situación, pero nos acercaremos de todos modos a la figura de Frida. Es un pequeño busto de Diego Rivera en el jardín, en el patio de la Casa Azul, ¿no? Aquí están la parte baja, que es donde se encuentran el comedor, la cocina, un salón de estar. El patio, que es un patio que tiene, hay piezas arqueológicas que coleccionaba Diego Rivera, auténticas, que se encuentran adornando diferentes partes, una vegetación muy bella, nada convencional, lo que tiene el patio. Ahora han hecho espacios para que el público se siente. Está esta pequeña pirámide que la usaban Frida y Diego como una terracita para sentarse, ¿no? Y platicar, que está llena de figuras arqueológicas. Ahí pueden ver ustedes, ¿no? Y que en algunas fotografías sale esta pequeña pirámide, ¿no? Ahí la tienen. Diego Rivera y Frida Kahlo, una de sus grandes cualidades es el amor a la cultura prehispánica. Diego Rivera llegó a coleccionar más de 60,000 piezas arqueológicas que se encuentran exhibidas en su, digamos, estudio museo que se llama la Casa Nahuacalli, en la Ciudad de México, y Dolores Olmedo tiene parte de la colección de Frida en su museo, perdón, de Diego en su museo, y la obra prehispánica influye notoriamente la obra de los dos artistas, tanto de Diego como de Frida. Entonces es un primer punto importante entre las muchas cosas que se irán discutiendo, se irán desenvolviendo en esta plática, la proximidad de estos dos artistas, en este caso Frida, que es nuestro tema de hoy, hacia la cultura prehispánica y a la mexicanidad que vendrá de esa cultura prehispánica después, está presente en el pensamiento y en el trabajo de ellos. Pues ahí ya hay un primer valor, independientemente de cualquier mito que se pueda formar. Ese tono, una figura prehispánica que no venía al caso. Huitzilopochtli. Esta es una escalera que tiene, que nos lleva a una especie como de saloncito de estar al aire libre, muy interesante, muy agradable. Está detrás de esta escalera. Todas esas, los caracoles que vemos son instrumentos musicales aztecas, ¿no? Etcétera, las figuras, todo original. Ahí está, tienen un sofacito, entonces es una casa muy cómoda, muy alegre, con muchos espacios para estar y sobre todo mucho al aire libre. Ahí ven ustedes esa como salita. Luego hay una serie de figuras de papel maché, de lo que llamamos los judas, ¿no? Son los judas que son también una tradición en la cultura mexicana, y ellos coleccionaron todo tipo de figuras que tuvieran que ver con lo mexicano. Aquí se encuentra, bueno, todo esto es parte integral de lo que Frida Kahlo expresa en su arte. Nada más que a veces nos dejamos llevar por las figuras más obvias y tenemos que meternos un poquito más allá del autorretrato o de las características más generales de la obra de Frida, para ir descubriendo cómo la cultura mexicana está impregnada en la obra de Frida.
Este es el estudio de Frida, que fue hecho en 1946, ya más adelante, para que tuviera Frida su estudio, porque ya no podía salir mucho de su casa. Antes Frida tenía un estudio en la casa de Diego Rivera en San Ángel. No sé si recuerdan ustedes esa casa, tiene un puentecito que une la sección donde Diego estaba y donde estaba Frida, ¿no? Bueno, ahora hace su estudio Frida particular aquí. Es un estudio bellísimo con una cantidad de luz extraordinaria. Tienen su biblioteca también allí. Este era un pasillo que unía lo que es la biblioteca y el estudio que está acá con el cuarto de Frida que estaba aquí. Pero cuando Frida ya no puede caminar, que le amputan la pierna, etc., le ponen una cama aquí en este pasillo para que las amistades pudieran subir por esta escalinata y saludarla y no tener que entrar al cuarto. Y el cuarto completo pues está acá. Entonces este es un cuarto provisional pues, que se hizo, a fin de cuentas en ese cuarto provisional es donde muere Frida en 1954. Porque la gente se pregunta que van a ir, ¿por qué 2 camas? ¿Por qué Frida al otro lado tenía 2 cuartos? Bueno, esa es la razón, el problema de la salud de ella. Entonces el cuarto de Frida es este, pero la cama en la que recibía las visitas está aquí. Diferentes aspectos desde el patio del cuarto, diferentes aspectos de la casa. Aquí vemos a Frida en una fotografía histórica rodeada de algunas de sus figuras prehispánicas en su casa, en su jardín. Este es el comedor, la casa de Frida, que básicamente está intacto, como dejaron Frida y Diego la casa, está intacta. Más el estudio hay algunos pequeños cambios que se hicieron, pero en un 90% está intacto. Aquí se ven algunas de las figuras de colección de Diego, de las figuras prehispánicas, además el tipo de utensilios de casa que tenían, con mucho barro y muchas figuras decorativas, incluso los muebles estos. Yo me acuerdo en casas de abuelitas nuestras, veíamos este tipo de muebles, ¿no? Era muy típico de esa época, de finales del siglo XIX, principios del XX. Estos son algunos aspectos de la casa, el cuarto donde vivía Diego, la planta baja. Luego, esta es la otra parte del comedor, la mesa, la cocina. Este es el salón de estar, la sala que tenían con su chimenea. Durante mucho tiempo estuvo aquí una jarrita hispánica que tenía las cenizas de Frida, pero después esas cenizas se guardaron, desaparecieron y aparecieron en el cuarto otra vez, que se abrió hace año y medio. Entonces Frida quería que sus cenizas las esparcieran en la casa, pero Diego Rivera no se animó y las dejó en la urna, como si fuera una urna funeraria zapoteca. Ese es el caballete y el estudio de Frida, una parte de su cuarto. Bueno, iremos viendo algunos aspectos. Esta es la cocina, el comedor nuevamente, en la otra parte que no les había mostrado, la mesa y la conexión con la cocina atrás. Este es el cuarto de Frida Kahlo, el cuarto real de ella, no el provisional. Pueden ver ustedes, por ejemplo, hay un Mao Zedong allí, y en el otro cuarto provisional tiene en su cabecera, como si en lugar de Cristos o dioses, Cristos o santos, se encuentran las figuras principales del movimiento socialista: Lenin, Karl Marx, Engels, Stalin, Trotsky y Mao, ¿no? Figuras que incluso son antagonísticas dentro del movimiento socialista, pero ya sería un poco largo meternos a detallar algunas cosas. Este es el cuarto original de Frida. Pueden ver ustedes cómo tenía como pasaba temporadas muy largas en cama, tenía un espejo con el cual ella podía estar viéndose a sí misma y pintándose. Este es el cuarto de Diego, en la planta baja. El cuarto de Frida estaba en la alta. Cuarto muy sencillo, como pueden ver, con algunas pertenencias de Diego: sombreros, un overol, etcétera, mochilas. Esta es una vista del estudio de Frida cuando todavía estaba activo, ¿okay? Cuando todavía Frida lo usaba. Entonces vemos el acomodo, los equipales. Aquí, por ejemplo, todavía ella caminaba. Entonces tenía aquí sus asientos y su caballete donde podía pintar incluso parada, etcétera.
Ahorita el estudio de Frida se ve de esta manera, ya con la silla de ruedas que usaba ella al final. Este es el último cuadro que estaba pintando, un cuadro de Stalin que se quedó inconcluso. Y aquí está esta gran y hermosa ventana que da al patio y que llena de luz magnífica el estudio. Aquí están parte de sus pinceles, etc. Bueno, Frida Kahlo, la primera pregunta es: ¿quién es Frida Kahlo? ¿De dónde viene? Pues aquí está Frida Kahlo, naciendo en su casa azul, Coyoacán, y con este listón nos conecta a sus antepasados primarios. Su papá, que nació en Alemania, pero venía de una familia de judíos húngaros, que se encuentran aquí, Guillermo Kahlo, Wilhelm Kahlo, que se mexicanizó su nombre como Guillermo Kahlo. Su madre, Matilde Calderón, que venía de un origen mezclado, su mamá de origen más criollo, y su papá era una persona descendiente de indígenas de Michoacán, un gran fotógrafo, tenía un estudio fotográfico y era un fotógrafo reconocido y con clientela, etc. O sea que podemos hablar de que Frida Kahlo viene de una familia de la clase media. Aquí se ve en Matilde Calderón esperando a Frida, y aquí está ya Frida apareciendo aquí y describiendo la escena. Va a ser muy importante observar siempre lo que representa Frida en los fondos de sus pinturas, porque ahí hay muchísimo de la verdad del cuadro. Aquí vemos, por ejemplo, los nopales que nos reflejan su cariño hacia el campo mexicano, las montañas. O sea, ella tiene la parte de sus abuelos maternos es México. Aquí se ven figuras plantas que están naciendo, que representan la fertilidad, etcétera, la gran vitalidad que tiene ese México. Por el otro lado está el océano, porque los papás de ella vienen de fuera y ella conoce muy poco de ellos. Entonces tenemos aquí cómo representa ella sus dos partes de origen. Aunque Frida tiene una mitad europea y una mitad mexicana, esas dos mitades estarán en conflicto toda su vida. Sin embargo, la mitad que siempre se impuso fue la mexicana. Y eso lo vamos a ver en algunas, incluso citas que voy a hacer de algunos comentarios de Frida. A ver, aquí está, ya se lo apagaría, ¿qué pasaría? Con la pila. A ver si avanza ya, por favor. Esta es la familia de Frida, pero voy a tratar de no meterme tanto detalle, si no nos va a ajustar el tiempo, porque es importante que lleguemos a su obra. Estamos viendo su vida, pero queremos ver su obra. Aquí está Frida, vestida de muchacho, ¿no? Frida vestida de muchacho con sus dos hermanas y unos primos. Esta es Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida, que va a tener un papel polémico también en la vida de Frida y de Diego. Frida, desde muy chica, Frida era una persona, una mujer muy brillante, con habilidades muy diversas, y siempre demostró mucha cercanía a muchachos intelectuales desde chica. O sea, jugaba con muchachos intelectuales, hacía cosas que no eran lo normal de las niñas de su época. Frida, qué esperanza estuviera jugando ella a las comiditas, no, ella vivía en un mundo particular, era como muy exploradora, una persona que salía a la calle a descubrir, ¿no? Y definitivamente, y eso estudiado a lo largo de su vida, era bisexual, era bisexual. Y una cosa interesante es que ella misma se atreve a mostrarlo desde joven, eso, cosa que era un tabú tremendo. Imagínense si todavía en nuestros tiempos modernos hay un montón de situaciones complicadas con ese tema. Ahora estamos hablando de 1900, ¿verdad? Pues era una cosa, era un tabú, todo estaba lleno de closets, ¿no? Entonces, nadie se pero ahora, o sea, Frida Kahlo tenía el valor de expresarse, mostrar quién era. O sea, es una persona, una personalidad que tenemos que apreciar mucho también en el camino que la va formando. Frida Kahlo entra
a la Escuela Nacional Preparatoria, que era la prepa más prestigiada de México. Fue donde se hicieron todos los grandes intelectuales de México, que también era llamado el Colegio San Ildefonso. Y Frida fue una de las únicas 35 mujeres entre 2000 hombres que fueron aceptadas. Eso te habla ya de que tenía intelecto, Frida. Ella quería ser doctora médica y se metió a hacer el bachillerato de biología y ciencias naturales, etc. La pintura en ella es un accidente. Ese es un dato también muy importante que tenemos que... Sin embargo, ella había estudiado pintura, un poquito de dibujo en sus primeros años, pero realmente ella se veía inclinada a la ciencia, así todo. Y en San Ildefonso perteneció a un grupo de amigos que se llamaban los Cachuchas, una como pequeña pandilla que eran intelectuales, entre ellos Miguel N. Lira, que es un gran poeta mexicano, Alejandro Gómez Arias, que fue novio de juventud de Frida, que después fue un abogado muy importante, y jurista, diplomático, etc. Y había una serie de escritores y de pensadores, filósofos, en ese grupo de las Cachuchas. Había Frida y otra muchacha, que eran las únicas dos cachuchas mujeres, ¿no? Y Frida era la cachucha número 9, así se decía, ¿no? Entonces, vemos cómo se desarrolla Frida y cómo se presenta ella desde muy temprana edad. Ese es un retrato que hace ella de su padre. Frida tenía un gran amor por su padre, pero tenía un conflicto muy grande con su madre. No se podía entender, consideraba que su mamá era demasiado conservadora, una persona que no era abierta. El papá era muy cercano a ella, muy cariñoso con ella, un personaje mucho más fotógrafo, o sea, que además pintaba. O sea, era un artista también, el papá de Frida, ¿no? Entonces, de alguna manera había una identificación desde chicos, y ella salía a pasear con él, etc. Con la mamá no tuvo nunca ese contacto. De hecho, no existe un cuadro específico que haya hecho ella de su mamá, como lo hay un cuadro específico de su padre. Es uno de las primeras pinturas que Frida hace. Técnicamente vemos muchos defectos en este tipo de pintura, pero si se fijan, el tema es interesante. Empieza a representar escenas de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, uno de sus compañeros cachuchas, que aparece, el cuadro no está terminado, entonces aparece como anónimo. Este es un dibujo que hizo ella de su accidente. En 1925, cuando venía de la escuela hacia su casa, hacia Coyoacán, el camión donde ella iba choca con un tranvía, y en el choque un tubo del camión penetra su vagina y le destruye la pelvis en varios pedazos, y tiene varias fracturas en la columna vertebral, y el tubo sale por una pierna. Fue tan dramático el accidente que no se esperaba que fuera a vivir, pero sobrevivió. La situación, estuvo 2 años en cama recuperándose de esa situación. Ella había tenido poliomielitis de chica, entonces ya traía un cierto daño a la pierna. Esa pierna se le va a complicar más con el accidente, y bueno, no se sabía si iba a poder caminar. O sea, el primer milagro fue que se salvó, y el segundo es que no sabían los médicos si iba a volver a caminar. Pero después de 2 años de recuperación, todos pues se recupera de una manera en que parecía casi una persona normal. Y ella hace este recuerdo de ese accidente, mismo que ella crea posteriormente en un retablo. Esto es una cosa muy importante. Los cuadros de Frida Kahlo llevan mucho la influencia de los exvotos, de los retablos mexicanos. Aunque Frida se consideraba atea, no religiosa en lo más mínimo, pero ella era muy amante de las tradiciones mexicanas. Entonces, de alguna manera, se conectan ese tipo de expresiones en su pintura. Y ella crea este es un retablo que ella se encuentra en un tianguis y que tiene un accidente muy parecido al suyo. Entonces ella le cambia la cara a la figura que está ahí caída y pone la suya, y pone ella su propio texto, en la cual sus papás están dando gracias porque ella se salva, etcétera, etcétera. La mamá de Frida era muy religiosa, el papá no, y Frida menos, pero ahí ella utiliza este género de la pintura mexicana para esto. Es uno de sus primeros retratos,
donde se ve un poquito de influencia de Diego Rivera en el uso del dibujo, de su hermana Cristina Kahlo, a quien quería muchísimo, aunque después ella se va a involucrar con Diego y va a crear un conflicto muy fuerte en su vida. Siguiente. Este es un cuadro también muy temprano de Frida, en donde aparece alegre con la cara chapeteada, cosa poco común porque Frida vivía en constante estado de depresión, aunque era una persona que trataba de ser alegre, trataba de ser muy expresiva, pero vivía en ese conflicto psicológico constante. Se llama El tiempo vuela, y fíjense cómo el tiempo vuela, cómo utiliza figuras de los juguetes que se usaban de hojalata, que se usaban. Yo llegué a jugar todavía, pues algunos de ustedes también, con avioncitos de hojalata y todo. Entonces ella juega, ella maneja mucha simbología, pero en esta etapa de su vida la simbología es muy sencilla, simbología muy comprensible. Pues el tiempo, este reloj vuela, y ahí está ella con una collar olmeca, lo representa su apego, también el cariño hacia lo mexicano. Esta pintura es muy valiosa porque las pinturas que ella hizo antes de esta, que fueron un par de autorretratos y retratos de amigos de ella, eran pinturas hechas a la manera muy solemne europea, donde había los fondos eran negros, los personajes vestidos de ropajes afectados por cierta influencia renacentista, ¿no? Barroca, ¿no? Frida empieza a crear una forma de retrato que se parece más al retrato popular del siglo XIX de pintores anónimos que conocemos todos, ¿no? Entonces es interesante ver que, aunque es una pintora que nace porque empieza a pintar para distraerse de su accidente, pero es una persona que tiene una visión, porque el problema es que mucha gente dice, no, pues es una enferma que hay de casualidad entró. Le llevó, no era una pintora académica, nunca estudió en la escuela de San Carlos, ni tomó grandes clases, pero una persona que tenía un talento natural y que se fue yendo por la pintura en una forma como para explicarse a sí misma, por eso el autorretrato. Más de la mitad de las pinturas de Frida Kahlo son autorretratos de diversos tipos y donde expresa diversas cosas. ¿Por qué? Porque ella, estar 2 años en una cama, pues lo único que conocía era ella misma, vista en el espejo. Entonces ella empieza a pintarse para sentir quién es ella y descubrirse y encontrar un sentido. Pero esa misma figura, una persona que no tenga un mínimo de talento, pues no va a pintar cosas que hagan sentido. Entonces vemos que su experiencia y su influencia del arte popular mexicano se empieza a presentar ahí. Es una de las pinturas más primitivas, podemos decir, de Frida en el 29. La vida de Frida está llena de tantos chismes que se nos podría ir toda la plática aquí en chismes y no llegar ni al año de 1930. Pero todos sabemos que por circunstancias curiosas conoce a Diego Rivera. A Diego Rivera ella lo conoció cuando ella era estudiante de 15 años en la Escuela Nacional Preparatoria. Diego Rivera, que era 21 años más grande que ella, llega ya como pintor consumado a pintar en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, la famosa pintura de la creación que ustedes conocen. Y él está pintando ahí, y Frida, que era una estudiante todavía ahí de prepa, apenas estaba empezando, le dice a una amiga: yo quiero tener un hijo con ese artista. Y dice la amiga: pero ¿cómo, si es viejo tan cochino y tan feo? ¿Cómo quieres un hijo? Pues yo quiero un hijo con él. Entonces ella le empezó a aventar piedritas y le decía: panzón, panzón. Y Diego se daba unas enojadas y luego se escondía la niña y pues no sabía dónde estaba. Y bueno, esa niña que conoció de esa forma tan, iba a ser después a ser su esposa. Pero Frida vuelve. Diego Rivera, yo creo que perdió el total contacto, ni supo quién era realmente esa persona, hasta que la vuelve a conocer en una fiesta en casa de Tina Modotti, a través del grupo del Partido Comunista, ¿no? que Frida era muy ferviente comunista.
al igual que Diego era un personaje también que tuvo una figura muy ambivalente dentro del socialismo. Vamos a la siguiente. Las primeras pinturas de Frida, muy tipo costumbrista, representando su visión de la vida. Aquí va ella en un tranvía, aquí está ella sentada como una ama de casa cualquiera, con obreros y una señora del campo, otros burgueses, diferentes figuras, empezando como a explorar la realidad de su mundo, de su sociedad, ¿no? Frida, que usaba estas vestimentas tehuanas y de corte indígena muy particular, porque esa era una forma en que ella expresaba su mexicanidad, y que al mismo tiempo Diego Rivera lo chuleaba mucho. Bueno, pues empieza a ser una figura exótica. Entonces vienen los fotógrafos, los intelectuales de Estados Unidos, de Europa, a México, a ver el México post-revolucionario, y esta era una de las figuras que empezó a darse a conocer y que les llamaba mucho la atención porque representaba como una encarnación de ese México post-revolucionario. Esta es una pintura que hace Frida para conmemorar el casamiento con Diego Rivera en 1929. Esta pintura está en San Francisco, la pueden ver allá. Ahí dice: la boda de un elefante con una paloma, porque los papás de Frida no querían a Diego. Dicen: pero ¿cómo andas con ese elefante? Que tú eres una palomita, ese elefante te va a aplastar. Pues ahí siguió la cosa. Es una pintura que hace cuando Diego Rivera se va a pintar a Estados Unidos, que dura de 1930 al 34 allá. Llegan a San Francisco y empiezan a... Diego Rivera era una figura muy notoria, y ya traían un halo de fama importante, y muy rápidamente la figura de Frida Kahlo llamaba tanto la atención al público como la de Diego. Incluso la gente en San Francisco, existen documentos donde gente describe que iban pasando en coche y veían a Frida caminando y se paraban a ver semejante personaje tan extraño, y creaban congestionamientos viales, todo por querer ver ese personaje que parecía como un espectro ahí en las calles de San Francisco, imagínense. Entonces, bueno, Frida y Diego representan de alguna manera la encarnación de un México que está tratando de encontrar una identidad en la época postrevolucionaria. Para mí ese es uno de los valores fundamentales que tienen, independientemente que nos caigan bien o nos guste lo amoral de muchas de sus actuaciones, etc. Pero como intelectuales, como artistas, ellos están encarnando los ideales y las búsquedas de ese México nuevo, de ese México postrevolucionario que está tratando de autocrearse. La siguiente, Frida empieza a pintar en Estados Unidos las diferentes, muchas veces como Diego lo llevaban Diego hizo una pintura en el Instituto de Arte de San Francisco, hizo otro mural para la Casa de Bolsa de San Francisco. Bueno, pues había grandes empresarios y gente muy pudiente que iba a las fiestas que hacían para que conocieran a Diego, etc. Entonces la gente empezaba a pedirles a Diego, a Frida, que les pintaran sus retratos. Por eso en Estados Unidos hay un montón de retratos hechos por Diego y Frida que están en colecciones particulares que ni se conocen. Los dueños no tienen interés en mostrarlos. La familia de Henry Ford, a toda la familia de Henry Ford la pintó Diego Rivera, ¿no? Y algunos de ellos Frida. Entonces, hay una serie de obra muy particular que está perdida de alguna manera, ¿no? Pero estos son algunas de los que conocemos entre este retratismo. Esto es en 1932, Diego Rivera es invitado a pintar en el Instituto de Arte de Detroit, y esa comisión la pagó Henry Ford. Entonces, cuando llegan Frida y Diego a Detroit para pintar, durante la estancia en Estados Unidos, Frida siempre tuvo una ambivalencia ante Estados Unidos. Diego admiraba mucho la tecnología, admiraba mucho la vitalidad de una sociedad como la estadounidense, que era muy vibrante y que estaba con un gran proceso industrial, etc. Y Diego le llamaba mucho la atención, porque Diego de chiquillo le decían el ingeniero,
porque él nació en Guanajuato, pues se iba a ver las maquinarias de las minas y las dibujaba y todo. Pues era un cuate que tenía un interés en la ciencia, en la tecnología, etc. Pero Frida no. Entonces Frida, después de su experiencia de estar en Detroit, hace esta pintura que es muy interesante. No voy a comentar todas las pinturas de Frida, pero voy a contar unas 2, 3, porque ya nos queda poco tiempo, para poder nada más centrarnos en cómo acercarnos a una pintura de Frida. Aquí tenemos, por ejemplo, ella está en la frontera entre México y Estados Unidos, tiene su banderita mexicana, su cigarro en la otra mano, y acá está ese México cargado de historia, ¿no? Las pirámides, las ruinas, la relación entre la vida y la muerte, ¿no? Que es tan intensa, representada en el Día de los Muertos, ¿no? La visión mexicana de relación de vida y muerte, ¿no? El mundo prehispánico a través de una figura del occidente de México. Vemos hasta la intensidad del sacrificio y el sol y la luna, esa dualidad que mueve la vida de México. Y por el otro lado tenemos a Estados Unidos, que es una sociedad muerta, industrial, en donde las nubes de este país es el humo que sale de sus fábricas, no es las nubes naturales del cielo como es en México. Un mundo de edificios fríos. La energía es a base de generadores, de máquinas eléctricas, mientras que la energía de este otro país es la tierra, es la fertilidad. Aquí no se ve bien, desgraciadamente en esta imagen, pero aquí hay un cable de esta máquina que se conecta al pedestal de esta Frida, y de aquí hay unos cablecitos que se conectan a unas raíces de unas plantas de acá. Está como diciendo, bueno, aún la energía que este país consume está extraída de la explotación de la tierra, ¿no? ¿Y de cuál tierra? De la de México. Fíjense cómo Frida hace una crítica al sistema americano y la relación económica entre México y Estados Unidos de una forma muy sutil. La vida que llega aquí es porque viene de este otro lado, donde está la vida. Y ese mismo enchufe que está aquí es el enchufe que le da vida a ella, porque de este pedestal sale la energía que va a llegar para acá. Entonces es una figura muy interesante, el retrato de ella entre México y Estados Unidos. Para que se den una idea, y Frida después de un tiempo, además en Detroit tuvo un aborto, casi se muere, o sea, tuvo problemas de salud muy serios porque por su accidente nunca podía tener hijos, entonces el embarazarse era peligrosísimo. Y entonces ella incluso hay una pintura de ella que se llama el Hospital Henry Ford, donde estuvo ella atendida de esto. Entonces su visión es muy ambivalente. Llegó a conservar amigos estadounidenses toda su vida. De hecho hubo doctores que se hicieron amigos de por vida de ella y los visitaba. Ella iba a San Francisco, Nueva York, le hicieron operaciones en Estados Unidos. Pero fíjense lo que opinaba ella de la vida en Estados Unidos. Cito: el gringuerío no me cae muy bien, escribía Frida a una amiga de México. Son gente muy sosa y todos tienen caras de bizcochos crudos, sobre todo las viejas. Y luego en una carta al doctor Eliezer, que era el doctor de San Francisco, que la veía ella, le dice: la High Society de aquí me saca de quicio y me sublevan todos estos tipos ricos, pues he visto a miles de personas en la peor de las miserias, sin lo mínimo para comer y sin un lugar donde dormir. Eso es lo que más me ha impresionado. Y es espantoso ver a estos ricos que celebran fiestas de día y de noche, mientras miles y más miles de personas mueren de hambre. Acuérdense que ella estaba durante la crisis de Wall Street, en la Gran Depresión de Estados Unidos. Aun cuando me interesa mucho todo este progreso industrial y mecánico de Estados Unidos, encuentro que los americanos carecen de toda sensibilidad y sentido del decoro. Viven como en un enorme gallinero sucio e incómodo. Las casas parecen hornos de pan y el tan traído y llevado comito. Esa es la visión de Frida en Detroit en 1932.
que es cuando de manera pictórica ella lo representa así. Así, voy a brincarme tenemos pocos minutos, voy a brincarme algunas, nomás ustedes vayan viendo dibujos sobre su propio aborto. La siguiente. Esta obra la tiene la artista Madonna, la dueña de esta obra, y es su propio nacimiento. O sea, la experiencia de Frida Kahlo es dolor desde que nace. Dolor en su relación familiar con la ausencia de su madre, dolor a través del accidente que la va a dejar inválida y la va a dejar con dolor permanente el resto de su vida, al grado que tenía que tomar grandes dosis de barbitúricos y medicinas para el dolor, y además, incluyendo morfina, y además llegó un momento en su vida que tenía que tomar 1 litro de alcohol diario para sentirse que podía controlar el dolor, ¿no? Entonces, una persona que hay que entender en su contexto humano, una persona atormentada totalmente, que va creando eso, una personalidad que se va a reflejar en su pintura, porque su pintura es una autorreflexión de ella misma. Por eso la cantidad de autorretratos está describiendo cómo se va sintiendo a lo largo de ese proceso de la vida. Frida era ambivalente, tenía un gran amor a la vida, pero al mismo tiempo también ese dolor la iba haciendo que tomara ideas suicidas y fuera queriendo también desprenderse de esta vida. Entonces ella iba viviendo con esa dualidad que en ciertos momentos se imponía más una a la otra. Entonces hay que entender un poquito esa situación y cómo se desarrolla su pintura. La siguiente. Hay algunas de las obras de Frida, como esta que representa también las miserias del capitalismo, la depresión, como toda la gente desempleada, y ella pone su vestido colgando ahí entre una taza del baño y los edificios, como decía, el caos que para ella era Estados Unidos. O sea, aquí está Wall Street, ¿no? Entonces dice, ahí está mi vestido, ahí cuelgan mi vestido. Estas pinturas en las que empiezan a aparecer figuras que aparentemente no se ligan bajo una lógica realista, cuando llega el artista André Breton a México y conoce a Frida, dice, ella es la encarnación del surrealismo, ella pinta, es una verdadera surrealista. Y Frida dice, no es cierto, yo no soy surrealista, porque yo lo que pinto es mi realidad. Yo no pinto sueños, yo pinto lo que siento que es mi realidad y que es lo único que conozco. Sin embargo, la forma, sobre todo de la época de los 30, finales de los 30, en que Frida pinta, se empieza a parecer mucho, empieza a utilizar una simbología más compleja y se empieza a parecer más al surrealismo, sin que ella jamás hubiera admitido ser surrealista, pero algunos de sus símbolos se parecían mucho. Entonces sucede una cosa muy interesante. Vamos adelante, seguimos adelante, seguimos. Este es el momento en que Diego Rivera tiene una relación amorosa con Cristina Kahlo, la hermana chica de Frida, a la que Frida le tenía un gran afecto. Entonces Frida cae en una depresión y una angustia tremenda y lee una noticia de una señora que había sido asesinada por un amante, y el amante, cuando le dijeron, oiga, ¿por qué la mató de esa forma tan violenta? Dice, no, pues yo nomás le di unos pocos piquetitos. Entonces, por eso, unos cuantos piquetitos. Bueno, esta pintura no es solo la noticia que aparece ahí, sino que Frida encarna esa noticia porque así quiere expresar lo que siente ella de su reacción ante lo destructivo de haber perdido la relación con Diego Rivera y la traición de su hermana, etc. Entonces, ella somatiza todo eso de una manera en que la liga a esta noticia. Entonces la pintura, aunque sea de hechos reales, pero siempre tiene un reflejo de la personalidad del artista. Esta nos explica el por qué nunca tuvo contacto con su madre, porque la que amamantaba a Frida era una mujer indígena, una nana indígena, que era simplemente pagada como nodriza. Entonces nunca sintió ella ningún amor materno, sino simplemente alguien que llegaba a alimentarla. Bueno, ese tipo de expresiones la misma Frida las va confesando a lo largo de su vida, ¿no? Este retrato está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Ella se refugia mucho ella tenía un pequeño zoológico en su casa con changuitos, venaditos, perritos,
sobre todo le gustaban los iscuintles, los perritos aztecas, y ella se acompaña, o sea, su soledad está acompañada de sus animalitos, porque nunca vas a ver que pinte, a excepción del día que se casó, nunca pinta una pintura donde esté junto con Diego, aunque pinta a Diego en su mente, que es otra cosa, ¿no? Pero con la compañía física de Diego nunca hay una pintura así. Entonces la compañía de Frida en su soledad son sus animalitos. Este es un changuito que se llamaba Caimito, y tenía otro que se llamaba Fulán Chan, ¿no? Pues el chango fulano, Fulán Chan. Entonces, luego ustedes conocen la historia en que viene Trotsky a México, etcétera. Tiene un affair también Trotsky con Frida, etcétera, que causa un gran... Diego Rivera siempre fue muy tolerante, porque existe la idea o la fama de que el mala onda era Diego y Frida era una santita que estaba ahí nomás viendo cómo la traicionaba, la torturaba. No, Frida tenía relaciones con hombres y mujeres también, y Diego nunca tuvo problema con sus relaciones con mujeres, ¿no? Ni con hombres, menos con Trotsky, porque Trotsky era de su nivel intelectual. Entonces ahí sí le dio miedo de que la fuera a perder, porque lo curioso en esta relación tan compleja, había un amor muy profundo entre Frida y Diego, que se puede demostrar a través de sus cartas y de muchos documentos, pero era un tipo de relación sumamente enfermiza, como la veríamos nosotros en nuestra normalidad hoy, ¿no? Pero era un amor muy grande, pero tenían ese matrimonio abierto muy curioso. Pero cuando Trotsky entra en la escena, es donde se asusta Diego. Dice, este cual sí me la puede bajar, los otros no. Porque Frida anduvo con Dolores del Río o sea, tenía amigas, amantes, mujeres, hombres de todo tipo, artistas, ¿no? Anduvo con el famoso escultor japonés Isamu Noguchi, etcétera, con el fotógrafo Nicholas Murray. Pero aquí la entrada de Trotsky crea un conflicto, y estos años entre los 35 y 40 es cuando más conflicto hay en la emocionalidad de Frida. El conflicto físico de ella se agudiza después de los 40, después del 45 se agudiza a un grado ya muy destructivo físicamente, pero la parte más emocional dañada de Frida es entre el 35 y 40, que es cuando hay toda esta separación debido a la relación de Diego con su hermana. Esta refleja el suicidio de una actriz norteamericana, y le regala este cuadro, que es sangrientísimo, a una amiga de Frida que era íntima amiga de la mujer muerta. Entonces le da y le dice, para que se lo regales a su mamá. No, dice la chava, pues, ¿cómo le regalan esto a la mamá de la muerta? Y no, se lo queda a ella, porque no se atreve a decirle a Frida que está terrible eso, y se lo queda a ella. Pues ahorita este cuadro vale $3 millones, pero este cuadro es un regalo de Frida para que la mamá lo tuviera. Bueno, para que se den cuenta de cómo hay otra lógica ahí. Bueno, ya para ir cerrando, en el 38 viene esta pintura de Frida que se llama Lo que yo vi en el agua, o lo que el agua me dio. Esta pintura es Frida con sus pies en la bañera. Frida está sentada aquí, a espaldas de nosotros, y con sus pies, aquí se ve el pie dañado, que tiene una como cortada aquí muy fuerte, y luego se ven una serie de figuras que son como recuerdos autobiográficos de Frida, ¿no? Los padres, sus relaciones homosexuales, luego la muerte, el México entre la modernidad y el volcán que representa la tierra. Vemos aquí ella ahogándose, y se está siendo ahorcada por una serie de factores que están interviniendo en el cuadro: su vestido suelto, abandonado, un barco que está perdido en el mar, ¿no? Entonces vemos aquí una serie de elementos autobiográficos que reflejan toda la angustia que el artista tiene. Bueno, André Breton se impresionó tanto por este cuadro que invitó a Frida a poner una exposición de su arte en París en 1939, y entonces Frida va,
Y era una exposición dentro del surrealismo, dentro del movimiento surrealista, que Frida nunca aceptó el título, pero bueno, invitan a París, vamos a ver qué tal. Pero su experiencia con el grupo surrealista es tan malo, o sea, se caen tan mal Frida y los surrealistas, que fue un desastre, por decir así, la entrada de Frida en Europa en cuanto a su personalidad. Pero el Louvre compró una de las pinturas de Frida y es la primera artista latinoamericana que entró al Louvre. Y fue una de las pinturas que Frida exhibió en esta exhibición. Y muchas de las pinturas de Frida se vendieron y se quedaron en Europa. Pero ella no pudo como incorporarse al ambiente cultural y artístico de la Europa de entonces. Para cerrar un poquito, nomás quiero citarles lo que opinó Frida de los surrealistas, porque eso también nos dice, Frida era una persona valiente, una persona que expresaba sus sentimientos sin importarle las consecuencias. Y voy a citar con sus palabras, así que si hay alguna palabra altisonante no es mía. Dice: fue con ayuda de Marcel Duchamp quien, según Frida Kahlo, dijo lo siguiente: de este montón de locos hijos de puta que son los surrealistas, Marcel Duchamp es el único que tiene los pies en el suelo. Y luego dice, le está escribiendo a Nicholas Murray, le dice: no puedes imaginarte lo hijo de putas que son esta gente, me hacen vomitar, son tan condenadamente intelectuales y degenerados que ya no los aguanto más. Ha valido la pena venir aquí para ver por qué Europa se pudre y que todos estos tunantes son la razón de todos los Hitlers y Mussolinis. Te apuesto mi vida a que mientras viva voy a odiar este lugar y a sus habitantes. O sea, el impacto emocional de su experiencia en Francia con el movimiento surrealista pues es pésimo, aunque su obra es reconocida y se queda en Europa, ¿no? Vamos a cerrar con algunas. Esta es la pintura que compró el Louvre, que lo tienen exhibida allá. Seguimos adelante. Pintura que le regaló a Dolores del Río, que era su amante también. La pintura extraordinaria que se llama Las dos Fridas, donde la Frida europea está en conflicto y quiere matar, porque es la misma sangre que une a las dos. La Frida europea quiere asesinar a la Frida mexicana, porque la Frida mexicana es la que ama a Diego Rivera. Entonces, en el conflicto de que toda la locura del divorcio y de todo el conflicto, pues la Frida europea quiere destruir a la mexicana y liberarse de ese conflicto, ¿no? Se llama Las dos Fridas y es una de las figuras que ayudan más a entender la complejidad de la mentalidad de Frida, que se puede estudiar a través de su diario, que dejó y que hay publicación ya, y también de las obras del doctor Salomón Grimberg, un psiquiatra de la Ciudad de México, que hizo obras muy interesantes y muy minuciosas para estudiar la psicología de Frida. Seguimos adelante. Esta es la fotografía muy hermosa que hizo Nicholas Murray de Frida. Estos son cuadros de la época en su propio conflicto personal. Más adelante. Cada una de estas pinturas hay un porqué, porque hay un colibrí, porque hay una pantera, hay un porqué de todo esto, porque está cortando el cuello, todo tiene un sentido, ¿no? Que ahorita no hay tiempo ya de mencionar. Su obsesión con la muerte, ¿no? O sea, Frida vivía entre la vida y la muerte constantemente, y un día quería quitarse la vida y otro día quería vivir, ¿no? Tenía un intenso gusto por la vida también. Seguimos adelante. Adelante. El diario de Frida. Seguimos adelante. Vean ustedes lo atormentada de una mente que está expresando en su diario este tipo de sentimientos, ¿no? Pero para poder conocer a Frida Kahlo hay que meterse a esto, y a veces no es tan placentero, pero hay que hacerlo. Aquí con su pensamiento hacia la muerte, hijo también, o sea, era amante, hijo, una relación muy compleja.
La siguiente, el tercer ojo. Aquí vemos a Frida pintando en su, ya en los últimos años de su vida, que podía salir muy poco de su cama. Aquí está pintando. Seguimos adelante. Como hasta los cocos están llorando, ¿no? Llorando un dolor, pero al mismo tiempo la fruta viva es como el apego a la vida, ¿no? Ahí están los héroes del socialismo. Qué bonita es la vida cuando nos da sus riquezas, ¿no? Es una pintura de 1943 en una etapa muy conflictiva de Frida. Esta es una naturaleza viva ya de casi al final, 2 años antes de morir. Incluso podemos ver que ya hay una serie de fallas técnicas, ya no es la misma precisión en la pintura de ella. Aquí todavía es un año antes de morir, vemos todavía ya como le falla su precisión. Es la única exposición que tuvo en vida el año anterior a morir, exposición individual. Ahí está el doctor Atle felicitándola. Fue en cama, llevaron la cama en una camioneta a la galería, ¿no? Una de las últimas también fotos de ellos juntos. Esta es cuando, unas semanas antes de morir Frida, que va a una protesta en contra del gobierno americano porque la CIA tumbó al presidente de Guatemala en el 54. Los médicos le dijeron no vayas porque tenía una neumonía. Va y unos días después se muere. Ahí está cuando está hospitalizada por un periodo largo. Una de sus últimas pinturas, porque las últimas pinturas trató como de demostrar cómo el marxismo y el socialismo pueden traer la vida, y como si se empezara a pegar al socialismo con la esperanza de salvarse. Vean ustedes, por ejemplo, el ojo, la oreja, cómo están ya muy fallas, ya no tiene el manejo de perspectiva ni el manejo preciso de las formas, ¿no? Y esta es la imagen de Frida muerta en su cama. Con eso terminamos y les espero, aunque no pudimos llegar a los detalles muy profundos que hubiera querido, pero concluiría diciendo que la figura de Frida Kahlo, independientemente de esa fridomanía, esa mitificación, mitologización que se ha hecho de su persona, tiene el gran valor de que es una de las mujeres que pone en alto el valor de la mujer en el arte, cuando nadie más había podido romper ciertos esquemas. Logra mostrar el poder de la mujer en la educación, y a través de una pintura muy personal que refleja toda esa violencia de su propia vida, su dolor, logra presentar una visión del México de entonces a través de símbolos que reflejan la cultura popular de México. Hay artistas muy valiosos también, María Izquierdo y muchas otras que podemos mencionar, y que desgraciadamente a veces por la mitificación de Frida no han tenido la atención que merecen. Y eso es un punto en donde la fuerza de este mito ha afectado a otras mujeres artistas. Sin embargo, de todos modos, Frida es un paradigma, es una figura que representa una lucha y un triunfo de la mujer en su momento histórico en México. Y es una figura muy singular, una figura que usa su propia libertad dentro de todas las limitaciones que tiene. Es una figura que encarna y representa al México de la post-revolución, y un México que buscaba una identidad que ella trata de expresar de la manera que puede. O sea, Frida fue quien fue, Frida hizo lo que hizo, y eso es lo que vale. Que nos caiga bien o que, o que la odiemos o que la amemos, ese es otro aspecto que tendría que ver con nuestro acercamiento al arte, con nuestro acercamiento a la historia, con nuestro acercamiento psicológico ante otros individuos. Pero para mí el valor que tiene es ese, la representación y encarnación del México histórico en su momento, y la proyección del valor indígena, precolombino, postrevolucionario, moderno del México de su tiempo. Y de alguna manera Diego Rivera es otra figura que participa en ese proceso muy fuertemente. Cierro diciendo las palabras que Frida mencionó un poquito antes de esta escena de su muerte. Dice: espero alegremente la salida,
pero espero nunca volver jamás. Muchas gracias. Es nuestra plática anual académica de sociedad, pero hay que ver una manera de organizar un futuro que pueda ser más amplio. Pues es mi presentación académica anual que damos de miembros de la sociedad, en la que tratamos pues, en una hora de circunscribirnos. Pero bueno, en alguna ocasión hace tiempo dimos un pequeño curso de la historia del arte en México, que fue 6 semanas, nos estuvimos cada lunes dando una sesión de 2 o 3 horas. Entonces, si en un momento en el futuro podemos organizarlo así, pues están invitados todos. Pero ahorita pues, es nuestra sesión académica anual que tratamos de acomodar. Oye, Manuel, Diego Rivera fue un personaje que en su época pesó mucho. La opinión que diera él valía para encumbrar o para enterrar a un artista. Y hay ejemplos. Frida, sin Diego, ¿hubiera sido lo mismo? Es muy buena pregunta esa. La respuesta pues es un poquito difícil de dar con exactitud, pero probablemente no hubiera sido lo mismo, porque es cierto lo que dices. Diego fue una figura extraordinaria en su tiempo, se considera el mejor dibujante del siglo XX, una de las figuras más apreciadas internacionalmente. Entonces el apoyo que Diego le da a Frida y Frida proyectándose a través de los canales que Diego había abierto, pues son muy importantes y le dan una proyección que hubiera sido muy difícil para ella en forma individual y más en su situación de enferma y de que no estaba conectada con el medio artístico, ¿no? Esa sería la respuesta que yo veo, ¿no? Que no hubiera sido igual. ¿Qué tanto hubiera crecido, hubiera ella sobresalido? No sabemos, y es difícil de determinar, pero yo creo que sí influyó muchísimo, digamos, el apoyo de Diego a la figura de Frida. Entonces, ese sería mi opinión. Sí. Ayer vi un documental muy interesante donde decían que sobre la casa de la que usted nos mostró, la casa azul. Entonces, como hizo un comentario chusco, la presentadora dice: ahorita Frida está manteniendo a Diego, porque la gente va a la casa a verla a ella, no a ver lo que él dejó, ¿verdad? Entonces, Frida lo está manteniendo. Pues estoy de acuerdo con usted, porque las pinturas de Frida son mucho más caras que las de Diego, aunque Diego, en la opinión de los críticos, es mucho mejor artista que Frida en cuanto a técnica. Pero como en el arte, les decía, no hay, la lógica del arte no es la misma de nosotros. En el arte, las opiniones de críticos de arte o las opiniones de artistas influyentes pueden
destruir o crear a otros artistas, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en la literatura, el premio Nobel, que es una cosa totalmente politizada, o sea, es decir, los premios no reflejan muchas veces la realidad de lo mejor, ¿no? Sino lo que está de moda o lo que está apoyado por intereses políticos o económicos, ¿no? Entonces, en el mundo del arte hemos visto mucho eso, ¿no? Artistas muy medianos que de la noche a la mañana se hacen importantes. ¿Por qué? Porque hay un apoyo de la televisión, de los medios, de ciertos intereses, y otros artistas que son magníficos y que no logran acomodarse en un lugar que merecen. Entonces, es una de las formas en que se mueve el mercado. Pero es cierto la ironía que usted dice, o sea, Frida está manteniendo a Diego en el sentido, la pintura de ella es más cara en los mercados. Al mismo tiempo, su casa es un santuario, por la misma fridomanía y la mitificación. La casa de Frida se ha convertido en un lugar de peregrinación. Y por ejemplo, todos mis alumnos que tengo de los cursos de verano que vienen a México, lo primero que preguntan después de Puerto Vallarta, ¿dónde está Puerto Vallarta? Es, queremos ir a la Casa Azul, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa idea de que es un santuario importante para entender la cultura mexicana o para ver una mujer que abrió camino, ¿no? Dentro del papel de la mujer en el siglo XX. Entonces, es cierto, la figura de Frida tiene más notoriedad en el mundo más general, más popular, ¿no? Dentro del mundo del arte, la mayoría de los críticos admiten que la calidad técnica de Diego Rivera es muy superior y como artista tiene un valor mucho más apreciado, ¿no? Pero todos los factores psicológicos, emocionales, sociales que implica la figura de Frida Kahlo, pues la han puesto en ese nivel tan alto también de reconocimiento, ¿no? Entonces, y también una cosa que sería importante aclarar: de ninguna manera se podría aceptar que Frida Kahlo tiene un reconocimiento por ser pintora, no más porque se rompió la columna tampoco, ¿no? Es decir, hay opiniones de gente que dice, no, si Frida no hubiera hecho tanto escándalo, si hubiera accidentado y no hubiera, su pintura no valdría nada. No, su pintura tiene un valor, hay una calidad y una representación cultural en su pintura, pero ese dolor y esas circunstancias de su vida pues han ayudado a elevar el lugar en el que está, ¿no? Como lo hemos comentado. Pero sí tenemos que reconocer que hay un talento natural, porque no es una artista académica, ella no estudió para ser pintor. Diego Rivera estudió 8 años en la Academia de San Carlos, que era la mejor escuela de Latinoamérica en su momento y una de las mejores del mundo, filial de la Academia de San Fernando de Madrid. Entonces él estuvo sujeto a un entrenamiento durísimo, al igual que Clemente Orozco en la Academia de San Carlos. Entonces habían estudiado técnica, habían estudiado anatomía, pero Frida logra esta expresión a través de su autoconocimiento unas ganas de vivir, de tratar de expresar quién es ella, ¿no? O sea, es otro camino, podemos decir, como llega ella a ese lugar, ¿no? Y refleja también que en el mundo del arte o el mundo de la historia, de las ciencias sociales, siempre les he dicho a mis alumnos, si tú estás estudiando matemáticas o física, 2 más 2 siempre tiene que ser 4, si no te van a reprobar. Pero en el mundo del arte, de las ciencias sociales, 2 más 2 puede ser 4, o puede ser 6, o puede ser 9, y todas las respuestas pueden ser correctas. En ese sentido, Frida Kahlo llega por un camino a estar en el mundo del arte en una primera línea, y otros artistas han llegado por otros. Y ahí tendremos que de alguna manera reconocer eso. Bien, deseo destacar la presencia de nuestro expresidente, el doctor Joaquín Moreno Villa, que nos acompaña esta noche. Doctor, buenas noches. A continuación, el licenciado Eduardo Velasco Briceño hará entrega del tradicional reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias, señor secretario. Pues sí,
es para esta institución entregar este reconocimiento a nuestro consorcio y uno de los más taquilleros consorcios que tenemos. Y créanme que aquí está en disputa con el doctor Joaquín Moreno Villa, quien también llena completamente el auditorio de esta casa. Agradecemos muy cumplidamente a nuestro consorcio, el doctor Manuel Aguilar, por cumplir cabalmente con la obligación societaria que es la de presentar un trabajo anual, y además lo hace de una forma brillante, amena, entretenida, y sobre todo porque nos da la oportunidad de constatar cómo no solamente es un punto de referencia en la vida cultural de este país, sino que además transmite y sabe transmitir el conocimiento, que es lo mejor de él, entre otros aspectos, claro. En virtud de ello, esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, tiene el placer y el gusto de entregar al doctor Manuel Aguilar Moreno este modesto reconocimiento por haber participado en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Frida Kahlo, el pincel de la angustia, misma que se ha llevado acá, cumpliendo así con el compromiso anual de presentar un trabajo y además de cumplir con el objetivo fundamental de esta institución, que es y será el de difundir la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y lo firma el señor secretario general y el de la voz. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Finalmente daremos algunos avisos para el próximo martes. El martes 26 de agosto a las 20 horas se ofrecerá aquí la conferencia que lleva por título La medicina en la Guadalajara del siglo XIX, a cargo de nuestra invitada, la doctora Lidia Oliver. Para el miércoles 27, también a la misma hora, habrá un homenaje póstumo a nuestros distinguidos consocios recientemente desaparecidos: el doctor Juan Villalbazo Naranjo, la maestra Judith Rimondi Rentería y el doctor Amado González Mendoza, con la participación del doctor César Octavio Monzón, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Julio Alejandro Santillán, nuestro expresidente, y el doctor Joaquín Moreno Villa, también nuestro expresidente. Y para el jueves 28 de agosto, tendremos la conferencia que lleva por título El General Prim, un catalán que amó a México, homenaje en el bicentenario de su nacimiento, a cargo de nuestro invitado, el historiador Albert Torras, de la Asociación Cultural México-Catalana. Y finalmente daré el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemnización. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera aprovechar la oportunidad para reiterar cuál es el programa que tenemos para el mes de septiembre, que es el mes en el que cumplimos 150 años de servicio activo a la República. El día 2 de septiembre tenemos un trabajo conjunto con la Preparatoria de Jalisco en el marco de su 100 aniversario y por supuesto en el 150 de esta casa. El día 6 de septiembre tenemos una visita a Lagos de Moreno, donde entre otros puntos se develará o se colocará la primer piedra de la rotonda de los laguenses ilustres. El día 9 de septiembre tendremos una sesión solemne. El día 12 de septiembre tendremos una conferencia sobre la Constitución de Apatzingán en el 200 aniversario. El día 23 de septiembre, y con la presencia del ciudadano gobernador del estado, tendremos la sesión solemne a las 11 de la mañana, donde entregaremos medallas Valentín Gómez Arias, Hilarión Romero Gil y Severo Díaz Galindo a consorcios que se han distinguido por su carrera y vida societaria. El día 25 de septiembre, el Congreso del Estado celebrará una sesión solemne donde esperamos contar con su presencia en honor al 150 aniversario de esta institución. El día 26 de septiembre a las 6 de la tarde en el recinto legislativo se instala
la Cátedra Valentín Gómez Arias. Esta está integrada por todos los premios Jalisco de esta casa, de esta institución, y quien ofrece la conferencia magistral será el doctor Jaime Labastida Ochoa, presidente o director de la Academia Mexicana de la Lengua. Ojalá y todos ustedes nos puedan acompañar en estos eventos que son muy significativos para nosotros y que, bueno, se rematarán con una conferencia que se dicta el 29 de septiembre a las 8 de la noche en esta casa, y finalmente cerraremos con un libro que presentará nuestro secretario general, el licenciado Rubén Rodríguez, sobre apuntes para la historia de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como preámbulo a 5 libros más que se van a presentar. Uno de ellos, Historia de la Sociedad de Geografía; uno más, 150 luces, antologías, tomos 1 y 2, a cargo de la maestra Sara Velasco y del licenciado Rubén Rodríguez, y un libro sobre Chapala que ha preparado y trabajado con mucho afán y mucho amor nuestro consocio, el maestro Guillermo Gómez Ustaita. Ese es el panorama general que tenemos para septiembre. Como ustedes lo ven, es un mes donde queremos festejar en grande. Es por eso que apelamos a su comprensión por la remodelación, pintura de esta casa, omitiendo el obvio de repetición, el que no ofrezcamos esta noche un brindis como tradicionalmente lo hacemos, pero bueno, esperamos contar con su comprensión. Por tanto, siendo las 21:30 de este 21 de agosto, damos por concluida esta maravillosa, feliz, científica y alegre conferencia. Gracias, buenas noches.